Advertencia. Este programa es meramente informativo y cultural, sin la intención de promover o alterar ideologías de género, religión, fanatismo o creencias del auditorio. Vea y escuche bajo su propio riesgo. Atentamente, el equipo de producción. Toda mi vida había sido una persona escéptica. En realidad, cuando escuchaba relatos y cuentos de fantasmas y de cosas sobrenaturales, respetaba la opinión y las creencias de la gente, pero siempre me mantuve en mi posición de no creer en nada más de lo que podía ver y tocar. Toda mi familia, desde mis abuelos, se han dedicado al comercio y gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de manejar una importante compañía de distribución de productos perecederos, por lo cual hemos adquirido varias propiedades para utilizarlas como bodegas y oficinas. En 1999 se nos presentó la oportunidad de comprar una casa en la Colonia Condesa, muy cerca del cruce de Benjamin Franklin y la Avenida de los Insurgentes, y desde el momento que llegamos a verla, nos impuso mucho. Es una de esas casas viejas, pero de una construcción muy firme, con unos ventanales muy grandes y los techos muy altos. Tiene un jardín muy amplio y 2 balcones que tienen vista al jardín y a la calle. Por esto mismo, no dudamos en comprarla para trasladar ahí las oficinas. A la siguiente semana de que la compramos, comenzaron las remodelaciones. Y con ellas, las cosas extrañas. Primero, los albañiles juraban que mientras trabajaban, sentían la presencia de alguien que se desplazaba de un lado a otro de la casa. Y de hecho, sentían como si alguien los mirara. Por esto mismo, y sin consultarnos, decidieron trabajar desde muy temprano de la mañana hasta alrededor de las 5:30 de la tarde. Pues decían que no querían estar ahí cuando oscureciera. Por fin, 2 meses después, se instalaron las oficinas del negocio.
Estuvimos trabajando sin ninguna novedad, desde el mes de agosto hasta octubre, y fue en ese mes que por primera vez me enteré que estaban sucediendo cosas extrañas. Había ocasiones en que estando en mi oficina me encendían la televisión o me apagaban las luces. En ningún momento relacioné esto con algún fantasma o algo por el estilo. Simplemente pensé que podrían tener un falso contacto o la alta y baja del voltaje pudo haber ocasionado esto. Había momentos en los que de repente llegaban olores raros, como a sudor, o al humor que se respira cuando hay mucha gente en un solo lugar. Pero para variar, lo relacioné con el movimiento de gente que había por la oficina, aunque los muchachos que se encargaban de empacar y subir las cosas a las camionetas lo hacían en el jardín. En fin. Un día, Eva, la chica que manejaba la contabilidad, se me acercó y me dijo que tenía varios días en que se sentía muy incómoda. Me comentó que alguien le estaba moviendo del lugar las cosas, que varias veces en lo que se paraba al baño dejaba papeles arriba del escritorio y al regresar ya no estaban en su lugar. Y después de un rato los encontraba en el bote de la basura o de plano acomodados de nuevo en el archivo. Yo le pregunté si pensaba que alguien le estaba jugando alguna broma, pero sabiendo bien cómo era ella, no se llevaba con nadie. Siempre se concretó a hacer su trabajo y solo tenía la comunicación necesaria con los trabajadores. Al poco tiempo renunciaron 2 empleados, pero nunca me dieron una explicación. A principios del mes de diciembre, el señor Jaime, la persona que controlaba todas las salidas de la mercancía y que tenía muchos años trabajando con nosotros, se me acercó y me dijo en forma muy misteriosa que necesitaba hablar conmigo. Ese mismo día, saliendo de trabajar, nos fuimos a tomar un café al Vips de Chilpancingo, que prácticamente nos quedaba a la vuelta de la oficina. Después de un rato y de muchos rodeos, por fin llegó a lo que quería comentarme. Antes que nada, me dijo que yo, que lo conocía muy bien, sabía que no podía mentirme y que por favor no fuera a pensar que estaba loco. Eso me preocupó más, pues no tenía ni idea de a dónde quería llegar. Me comentó que desde el primer día que entró a las nuevas oficinas, sintió un ambiente muy denso y extraño, como si lo observaran todo el tiempo. Lo mismo que me habían comentado los que remodelaron la casa. Me confesó que los trabajadores que habían renunciado era por lo mismo y que de hecho Eva estaba a punto de renunciar también. Le dije que ya había hablado con ella al respecto y que en realidad no pensaba que fuera para tanto, que simplemente era el ambiente tan tenso que se sentía por los primeros meses de acoplamiento en un nuevo lugar. Él solo me miró y dudó mucho para decírmelo. Me agarró de las manos y las apretó con mucha fuerza. Me miró fijamente a los ojos y me dijo que todo era cierto, que él había sentido algo y que incluso mientras cerraba la puerta la noche anterior, vio a un hombre vestido de militar caminando hacia él. En ese momento no supe qué creer, pero al ver su desesperación, solo intenté calmarlo y tratar de entender qué es lo que estaba pasando. Le pregunté si no se habría metido alguien al negocio, pero me dijo que claramente lo vio venir hacia él. Se acercaba lentamente, pero nunca pudo ver el movimiento de sus pasos. Se detuvo como a unos 2 metros de donde estaba parado y le dijo que hicieran una misa ahí en ese lugar. El señor Jaime agachó la cara y seguramente se dio cuenta de mi reacción de incredulidad. La verdad, yo no sabía qué pensar.
Le pregunté qué es lo que él opinaba. Y solo me contestó, no sé. Ese día que platicamos era jueves, y le dije que si quería no viniera el viernes a trabajar, que no había ningún problema. Al día siguiente llegué como de costumbre a la oficina y encontré a Eva llorando, con las manos tapándose la cara, sentada en la banqueta. Me acerqué. Ella apenas me vio y corrió para abrazarme. No podía calmarla y no entendía nada de lo que estaba pasando. Por fin logró tranquilizarse un poco y entre sollozos me dijo que cuando llegó a la oficina y estaba acomodando sus cosas, vio como un hombre, vestido con un antiguo uniforme de militar, flotaba hacia ella. Lo describió de la misma forma que el señor Jaime, pero esta vez el hombre le dijo que si ella no se encargaba de hacer una misa ahí mismo, él la iba a arrojar por la ventana del segundo piso. Al decirme esto, se puso a llorar de nuevo y me pidió que por favor no me enojara, pero que ya no quería volver a entrar a ese lugar. Yo personalmente la llevé a su casa y regresé a la oficina después del mediodía. Mis 2 empleados de confianza habían dejado de trabajar el mismo día y por la misma causa. Definitivamente estaba sucediendo algo muy raro, pues a los 2 los conocía desde hace mucho tiempo y no era posible que se pusieran de acuerdo y me estuvieran mintiendo. Toda esa tarde estuve yo mismo coordinando y supervisando las salidas. Mientras se cargaron las camionetas, no sucedió absolutamente nada extraño. Se fueron los empleados como a eso de las 6 de la tarde y yo me tuve que quedar para dejar todo en orden. Recorrí la casa y entré a todas y cada una de las habitaciones que se adaptaron como oficinas. Ya no sé si era sugestión por lo que había escuchado en los últimos días, pero se sentía el ambiente muy pesado. Apagué y cerré todo, y mientras cruzaba el jardín para llegar a la reja que da a la calle, sentí una presencia justo detrás de mí, como si me siguiera a la puerta. Volteé varias veces, pero no vi nada. Solo veía la casa a oscuras, iluminada con la poca luz que daba el alumbrado de la calle. Por primera vez sentí miedo. Llegué a la reja y ya estando afuera, cuando la estaba empujando para poner el candado, sentí perfectamente cómo la jalaron para cerrarla. Yo me asusté y me hice para atrás. Miré hacia adentro. Yo estaba parado en la banqueta y entre los barrotes vi cómo una sombra se desplazaba por uno de los balcones hasta que se detuvo justo en la ventana que estaba enfrente de mí. Aunque no podía distinguir nada más que un bulto, sabía perfectamente que eso me estaba observando. Sentía su mirada, pero nunca se me acercó. Di unos pasos para atrás y me subí a mi carro. Ahí me quedé unos minutos con la mirada perdida. Yo, que nunca había creído en estas cosas, que siempre me mantenía al margen y que en ocasiones me burlaba de estos cuentos, estaba viviendo esto.
Llegué a casa y prendí la televisión. Todo ese fin de semana solo pensaba en eso. Ya no era el si debía creer o no creer lo que me habían dicho el señor Jaime y Eva, sino que yo, personalmente, lo estaba viviendo. El domingo, como eso de las 4:30 de la tarde, me llamó don Mario, el velador. Su voz se escuchaba bastante agitada y me pidió que fuera de inmediato a la oficina. Me puse unos pants y unos tenis y me fui para allá. Por un momento pensé que se habían metido a robar o había ocurrido algún accidente. Pero algo muy dentro de mí me decía de lo que se trataba. Cuando llegué, don Mario me estaba esperando parado en la esquina. Me bajé corriendo del carro y le pregunté qué es lo que pasaba. Me dijo que alrededor de la 1 de la tarde prendió la televisión para ver el fútbol y que se quedó dormido. Como hacía frío, se echó encima una cobija y se sentó en una silla con los pies arriba de la mesa en donde estaba la televisión. Quién sabe cuánto tiempo pasó, pero de pronto se despertó. Abrió los ojos y vio el techo del pasillo. Se dio cuenta que estaba tirado de espaldas en el piso. Sintió unas manos agarrándolo y jalándolo de los tobillos. Alguien lo estaba arrastrando hacia las escaleras para tirarlo. De inmediato se levantó y salió corriendo hacia la calle. Me dijo que en la desesperación solo volteó de reojo y alcanzó a ver, parado en la escalera, la silueta de un hombre, al parecer uniformado, que solo lo señalaba con el dedo. Obviamente, ya no quiso regresar a trabajar. Al día siguiente, a primera hora, fui a buscar a un padre para que hiciera una misa. No sé por qué, pero yo mismo tenía mucho miedo. No quería ni siquiera entrar de nuevo a la oficina, y aunque directamente no me había sucedido todo esto a mí, sabía que era cierto. Sabía que ellos, más que empleados, eran mis amigos, y por ninguna circunstancia me mentirían. Y si así lo hicieran, ¿para qué? Entramos el padre y yo a la casa, y el señor Jaime se quedó afuera con los trabajadores, subiendo cajas a las camionetas. Desde el momento que entramos, vi la cara del padre. Estoy seguro que sintió algo malo. De repente empezó a llegar el mismo olor desagradable, pero esta vez mucho más fuerte. Mientras rezaba, poco a poco fue desapareciendo la peste. Tal vez haya sido su gestión, pero el ambiente empezó a sentirse mucho más tranquilo. El padre siguió rezando y prácticamente hicimos una misa completa entre él y yo. Por la ventana veía a los trabajadores que volteaban hacia adentro para ver qué es lo que estaba pasando. Y el señor Jaime nada más me sonreía. Pasaron 3 o 4 días antes de convencerme que el señor Jaime y yo no podíamos con todo el trabajo, pues Eva y don Mario ya no quisieron regresar ahí. Así que como pudimos terminamos todo el trabajo pendiente para después cambiarnos de oficinas. Durante ese tiempo ya no pasó absolutamente nada.
Todo esto sucedió hace ya más de 3 años, y desde entonces he tenido la oportunidad de conocer y platicar con parapsicólogos e incluso con personas que se dedican a investigar este tipo de fenómenos. Les he comentado lo que sucedió y la opinión de ellos es que por el tipo de manifestación que se presentó en esa casa, tal vez haya restos del soldado fantasma enterrados ahí. Lo que me dicen es que con la misa lo único que se logró es calmarlo temporalmente, pero que de un momento a otro puede volver a presentarse de una forma más agresiva y violenta, pues no va a descansar hasta que se le dé una santa sepultura. Lo que yo me pregunto ahora es, ¿vivirá alguien en esta casa? ¿Vivirán tranquilos? ¿Durante cuánto tiempo más? Maple Studios, excelencia en audio. Síguenos en todas las redes sociales, así no te perderás ninguna investigación del fantasmólogo. En Facebook como David Fantasmólogo y nuestra fanpage El Fantasmólogo Historias de Fantasmas. En Instagram como @elfantasmólogo, en TikTok como @elfantasmólogo, en X como @elfantasmólogo y en YouTube como El Fantasmólogo Historias de Fantasmas. Nos puedes escribir un correo en Gmail, en davidrojasfantasmólogo@gmail.com, fantasmólogo@gmail.com. Nos puedes enviar tus evidencias de fantasmas en fotografía, video y audio. Continuemos con el programa. Hace un par de años, fui a San Antonio, Texas, a visitar a unos tíos, hermanos de mi mamá. Durante una fiesta familiar conocí a una chava, estudiante como yo. Estuvimos juntos casi todo el tiempo y ya cuando se iba, me invitó a cenar a su casa el viernes por la noche. Después de la cena nos fuimos a la sala de su casa y entre plática y plática,
Me preguntó si yo creía en brujería y en fantasmas, de esos que vagan en las iglesias y monasterios abandonados. No supe qué contestarle, pero me platicó de un acontecimiento que le había sucedido a su prima en unas vacaciones que realizó a un pueblo de México. Y esta es la historia. Eran pasadas las 7:30 de la noche, de un 25 de agosto del 83, cuando Carol Clark y su novio Jim, los dos de 22 años de edad, paseaban dentro de un monasterio abandonado en las cercanías de la ciudad de Real de 14, en el estado de San Luis Potosí. Ya estaba oscureciendo y los visitantes comenzaban a retirarse. Tomando fotos y admirando la arquitectura del lugar, se fueron adentrando cada vez más y sin darse cuenta que ya no había nadie a su alrededor. De hecho, lo último que vieron fue un par de ancianas que se persignaban en una de las piletas donde algún día hubo agua bendita. Carol estaba agachada leyendo el texto de una escultura cuando Jim se le acercó por la espalda y le dijo calmadamente para no asustarla que ya no había nadie en el monasterio, que estaban solos y que lo mejor sería irse lo más pronto posible. Caminaron rápida y nerviosamente hacia la salida, y cuando vieron que la enorme puerta estaba ya cerrada, corrieron desesperados, gritando que no cerraran, que aún estaban ellos ahí adentro. Era tanta la velocidad que llevaban que se estrellaron fuertemente en el pesado portón de madera, de más de 3 toneladas de peso y casi 6 metros de altura. Golpeaban y pateaban el portón con todas sus fuerzas y gritaban que por favor les abrieran, que los dejaran salir. Pero solo se escuchaba el eco de sus voces en los enormes pasillos del monasterio. Viendo que todos sus esfuerzos eran inútiles, se desplomaron en el piso, agotados, con las manos sangrando y llorando de la desesperación. Pero no había remedio. Estaban atrapados en el monasterio. Como ya casi era de noche, empezó a hacer frío y su vestimenta era la común en los turistas, una playera, shorts y tenis. Por lo que Carol y Jim se abrazaron para darse calor y más que otra cosa, para reconfortarse y consolarse por la terrible situación en la que se encontraban. Sollozando, hacían trabajar su cerebro a 1000 por hora, tratando de encontrar una manera para salir de allí. Pero sin cuerdas y sin ningún otro elemento que pudiera ayudarlos a escalar los enormes muros de la antiquísima construcción, finalmente se dieron por vencidos. Después de casi 1 hora de estar en completo silencio, Jim sugirió que hicieran algo, que caminaran alrededor del recinto a ver si había otra puerta por donde salir o un pasillo que los llevara a donde viviera el vigilante. Y tal vez, en el peor de los casos, encontrar algún lugar donde pasar la noche. Se pusieron de pie y con las piernas entumidas, comenzaron a caminar lentamente por los pasillos, echando un grito de vez en cuando a ver si alguien los escuchaba. La soledad se percibía en el aire mientras caminaban como en cámara lenta por los húmedos pasillos. La noche ya había caído totalmente y la oscuridad era muy densa. De hecho, más que en otras ocasiones. La única luz que iluminaba el enorme recinto era la luz de la luna que penetraba a través de las ventilas que se encontraban en la parte más alta de la construcción y las veladoras que habían encendido los visitantes venerando imágenes y estatuillas de santos que aún se encontraban en las paredes laterales del monasterio. Con inmenso terror veían cómo las imágenes los seguían con la mirada, como si estuvieran pendientes de sus movimientos. Y en más de una ocasión, pegaron un grito al ver cómo una de las estatuas giraba la cabeza y por tener una cabellera de pelo humano natural,
la hacía ver de lo más espeluznante. Se abrazaron y comentaron que no era posible, que tal vez sus nervios los estaban traicionando o que la luz de las velas los estaba sugestionando. Pero ahora más nerviosos que antes, no tuvieron más remedio que continuar caminando. De pronto llegaron a un pasadizo donde estaban las antiguas celdas de los monjes que habían vivido en el monasterio. Y Jim, con su encendedor, descubrió que una celda estaba abierta y pensó que tal vez ahí estarían más protegidos del frío, que a esas horas era ya muy intenso. Con mucho asco descubrieron que el lugar estaba infestado de ratas y cucarachas, pero pues no había mucho de dónde escoger. Jim, alumbrando con su encendedor, le señaló a su novia una esquina donde podrían pasar la noche. Se abrazaron y un poco después se quedaron profundamente dormidos. Como a las 2:30 de la mañana, Jim se despertó con unos ruidos extraños que se escuchaban desde lejos. Tapándole la boca para que no hiciera ruido, despertó a Carol, quien se incorporó de un brinco. Asustada le preguntó a Jim que qué pasaba, pero con un ademán le dijo que se callara, que no hiciera ningún ruido. Aterrada, Carol se decidió a asomarse y lo que vio, su mente no alcanzaba a comprender. Unos monjes encapuchados caminaban por los pasillos, en la más completa oscuridad y en perfecta formación, cantando letanías en latín. Su vestimenta era una túnica larga y negra que les llegaba hasta los pies y traían un grueso cordón amarrado a la cintura. Además de los cantos, se escuchaba otro ruido y cuando lo identificaron, se dieron cuenta que los monjes traían también unas cadenas sujetas a los tobillos, pues en lugar de pisadas, se escuchaba el metal de las cadenas arrastrándose por el piso del oscuro pasadizo. Caminaban con la cabeza inclinada hacia abajo, y aunque la luz de los cirios alcanzaba a iluminarlos un poco, solo se alcanzaba a distinguir un hoyo negro donde se suponía que estaba la cara de los religiosos. La visión era dantesca. Cuando estaban más cerca, con la flama de las velas alcanzaron a distinguir las huesudas manos de uno de los monjes y en la parte interna de la muñeca tenía un tatuaje con una estrella de 5 picos, pero invertida. Este símbolo era usado en las sesiones de satanismo y brujería durante la época de la Inquisición, varios siglos atrás. A cuestas, los de adelante llevaban una mujer semidesnuda, de piel muy blanca y cabello negro y lacio, quien se retorcía lenta y lastimosamente, sin hacer ningún ruido ni lanzar algún gemido, como si estuviera bajo los influjos de algún brebaje o elixir. La pareja miraba como hipnotizada y casi sin respirar al lúgubre cortejo, cuando de repente la mujer abrió los ojos, levantó la cabeza y volteó directamente a la celda donde se encontraba el par de intrusos. No pudiendo resistir más, Carol se desplomó hacia afuera de su escondite y antes de perder el conocimiento, alcanzó a ver que uno de los monjes, en lugar de pies, tenía unas repugnantes pezuñas de chivo. Cuando por fin se despertó, eran pasadas las 6 de la mañana y ya empezaba a amanecer. Volteó a buscar a su novio, pero no lo encontró por ningún lado. De un brinco se levantó y corrió hacia la salida del monasterio, la cual acababan de abrir. Muy agitada, llegó a la salida esperando encontrar a su novio, pero lo único que vio
fue un pordiosero sentado en el quicio de la entrada pidiendo limosna. También había por ahí una niñita vendiendo chicles y un par de monjas junto a un puesto, acomodando botellas de rompope y bolsitas de galletas. De pronto sintió que le agarraban el brazo y pegando un brinco volteó hacia atrás. Era el vigilante del monasterio que le preguntaba cómo había entrado, pues acababa de abrir y no había forma de entrar sin que él se enterara. Carol trataba de explicarle que ella y su novio se habían quedado encerrados toda la noche, cuando de repente sintió que alguien le jalaba el short y le ofrecía algo. Era la niña que vendía chicles y al voltear a verla, no pudo creer lo que veía. La niña tenía una estrella de 5 picos tatuada en la muñeca. Aturdida por la impresión, volteó como en cámara lenta a ver al pordiosero y a las monjas que calladas la veían fijamente y sin ninguna expresión. Por último, observó al encargado del monasterio que aún la sostenía del brazo. Increíblemente, todos tenían el mismo tatuaje en el mismo lugar. Instintivamente golpeó al guardia y en lugar de huir, se echó a correr hacia adentro del monasterio. Cegada por pasar violentamente de la luz a la oscuridad, de repente sintió que chocaba contra alguien y pegando un grito, comenzó a golpearlo. Entonces sintió que le agarraban las manos y abrió los ojos. Era Jim, que le decía que se calmara, que todo estaba bien, que había sido una pesadilla. Cuando por fin pudo controlarla, le comentó que había conocido a un guía de turistas extraordinario y que a ella, que tanto le gustaban las leyendas y las construcciones antiguas, de seguro le encantaría conocerlo. Pero ella, llorando sin parar, le decía que no, que lo único que quería era irse de ese maldito lugar. Aún temblando, Carol abrazó a Jim y, sintiéndose un poco más segura, se dirigieron a un pequeño recinto que servía de oficina al fondo del pasillo. La puerta estaba abierta y se sentaron en un viejo sillón para esperar al famoso guía, con la esperanza de que él les explicara de lo que les había sucedido la noche anterior. Sollozando, Carol se recargó en el pecho de Jim, quien cariñosamente la abrazaba y le acariciaba su rubia cabellera. En eso, un hombre viejo y encorvado entró al recinto, sonriéndoles y dándoles los buenos días. Se sentó frente a la pareja y le pidió a la chica que le contara la aventura que supuestamente habían vivido la noche anterior. Pero cuando Carol apenas comenzaba el relato, el guía cruzó la pierna para estar más cómodo. Entonces, un escalofrío espantoso le recorrió por toda la espalda. El sujeto que se encontraba frente a ella, en lugar de pies, tenía unas peludas y repugnantes pezuñas de cabra. Una fracción de segundo antes de perder el conocimiento y con los ojos aún entreabiertos, la pobre Carol alcanzó a ver el brazo de su novio, luciendo un flamante tatuaje en forma de estrella de 5 picos. Productor general y dirección artística, David Rojas Asaf. Edición de video y Community Manager, Edgar Luis. Logística y asesoría técnica, Sofía Rojas.
Idea original, conducción y creación de concepto. El Fantasmólogo. Música, Maple Studios México. Derechos reservados, historias de fantasmas. Copyright 2025.